Buenas tardes. Continuando con nuestro cronograma de clases síncronas, vemos que hoy para el 29 vamos a tocar el punto del eje temático 4, en donde justamente estamos referenciando a la refrigeración y pilas de hidrógeno del eje temático 4 y tutorías previas que vamos a mirar si hubo grupos de confirmación en donde pudieron decirnos si es que iban a querer ayuda hoy. Entonces vamos a abrir para mirar el agendamiento también si vamos a tener tutorías. Bueno, voy a proyectar el agendamiento. Y según veo, ningún grupo tampoco hoy quiere saber cómo se realiza el resto de las actividades o de lo que se quiera arreglar. Entonces voy a hacer un resumen de qué fue la evaluación de esta tercera parte, de la parte de lo que fue la conclusión y la parte de lo que fue las referencias, a qué se debe, ¿verdad? Que esos puntos también se estuvo sacando, cuáles fueron sus criterios de evaluación también en relación a el famoso evidencia de avances, que algunos hasta hoy en día no se están logueando con su correo para poder saber quién participó en esta tercera parte. Entonces, es para eso. Entonces vamos a mirar la tercera parte primeramente del eje temático. Voy a proyectar de nuevo eso. Y vemos aquí que justamente vamos a revisar qué fue lo que se revisó en esta tercera parte. Voy a mirar de los grupos generalizados relacionados a quienes entregaron totalmente. En el grupo 1, según veo, entregó solamente una persona. En el grupo 2 ya entregaron los 3, entonces vamos a mirar el grupo 2. Este grupo 2, vamos a cambiar quienes conforman este grupo, qué es lo que realmente se evaluó para ellos, ¿verdad? Tenemos una rúbrica en la cual vemos, ¿verdad?, qué es lo que necesitamos saber. Si ese que entró con su correo se puso, ¿verdad?, su nombre, si se puede ver. Entonces vamos a mirar en el grupo 2, en lo que viene a ser el histórico. Les voy a proyectar también para poder saber si es que yo puedo ver si es que Sebastián entró y hizo su parte, ¿verdad? Entonces voy a proyectar el segundo del grupo 2 y veo acá que en el histórico del 29 dice que todos los usuarios entraron a las 8:12, no sé quiénes. El lunes entró Sebastián, el 26 todos y desde el 25 Sebastián y otros. Entonces ese fue el problema de loguearse y de ver si quienes ingresaron, ¿verdad? Bueno, ese es el primer punto. El siguiente punto dice estructura es según REPEC. Casi todos están cumpliendo con REPEC. El formato también algunos están cambiando, están poniendo en negrita, están poniendo en calibrí. Entonces solamente era Times o Arial. Y dependiendo de cuál yo agarraba, entonces uno decía que era en 12, el otro era en 10, pero no pedía negrita. Entonces hay que ver ese formato. Y en conclusión, se toma justamente qué es lo que contiene, ¿verdad? Vamos a irnos en la parte de conclusión del grupo, ¿verdad? A todos la mayoría le puse qué tiene que contener mi conclusión, ¿verdad? Mi conclusión tiene que contener un resumen de lo que hice, ¿verdad? En todo lo que fue esta parte de objetivo, que voy a investigar, por qué voy a investigar, ¿verdad? ¿Qué marco
teórico utilizar, ¿verdad? Entonces destaco los aspectos que contribuyó mi trabajo, ¿verdad? Y veo también que esas conclusiones sean de acuerdo al límite que dije. Yo dije que voy a hacer desde este año a este año, entonces tienen que concordar. Todo lo que dije tiene que estar en la conclusión ya, ¿verdad? Y en esa conclusión también se va a ver si qué resultado y qué resultado yo realmente llegué, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay, ¿verdad? Entonces yo esto prácticamente hoy en día que se puede hacer fácilmente con la inteligencia artificial, como se dice, ¿verdad? Se tiene que parafrasear en todo caso, ¿verdad? No traer así tal cual como me dice el ChatGPT o lo que sea en resumen o lo que sea, no, ¿verdad? Entonces yo eso es lo que estoy verificando, ¿verdad? Que esa conclusión contenga todos los puntos mencionados. Y por último, la parte de responsabilidad, si entregó a tiempo, si además de eso entregó acá en la plataforma, entonces todo eso está puntuado y después me dicen, ¿por qué no tengo total de puntos? ¿Verdad? ¿Por qué no leen los indicadores? Los indicadores, como les mencioné la vez pasada, estaban ahí, ¿verdad? Vimos punto por punto que iba a contener, igualmente con el video, ¿verdad? Bueno, y hoy van a poder mirar ya el eje temático 4. Este eje temático 4 es relacionado a pilas y a refrigeración. Para hacer un mapeo general de lo que es refrigeración, entonces ustedes tienen un video justamente relacionado solamente a refrigeración, pero igualmente voy a proyectarle para hacerle una síntesis de lo que puede ser este eje temático. Entonces, ustedes con la lectura del material, con el video que tienen para ver también, van a poder entonces quedarse con qué es lo que yo necesito para poder tener lo que es el concepto de refrigeración, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Bueno, voy a proyectar esto y dice entonces refrigerantes, máquinas frigoríficas. ¿Qué es el concepto de máquinas frigoríficas? Quitar calor de lugares de temperaturas bajas para el exterior. Se utilizan sustancias que se le denominan justamente refrigerantes. Esos refrigerantes que son una sustancia operante que se utilizan como vehículo para trasladar ¿qué? El calor para llevar en un lugar a temperatura mayor. Entonces, este proceso frigorífico se hace para descargar prácticamente el calor de un lugar de baja temperatura a uno de mayor temperatura y se necesita también trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que se habla es que ese calor que se extrae se tiene que tener inicialmente, ¿verdad? También de lo que es internamente el calor del evaporador más trabajo para poder llevar afuera, ¿verdad? Ese coeficiente de eficacia está dado por la cantidad de calor que yo saco y también utilizo de trabajo para poder tener la eficiencia correspondiente, ¿verdad? Posteriormente a eso, entonces vemos que la refrigeración es el proceso termodinámico que ustedes ya dieron justamente en esa materia para poder extraer el calor de un cuerpo y disminuir su temperatura. Estos fluidos que ya denominamos refrigerantes, tenemos varios, entre ellos los más utilizados justamente es el amoníaco. Y está también otros que son justamente ya refrigerantes con mayor impacto al ozono, o sea que no son ecológicos. Está el anhídrido sulfuroso, el cloruro de etilo, de metilo, isobutano, éter, flúor y están los freones. Estos freones nosotros vamos a hacer un ejercicio relacionado de cómo se puede determinar un radical de de lo que es un refrigerante, cómo se puede esquematizar y cómo se puede también saber qué numeración de refrigerante es. Pero para ello cumple algunas condiciones. Primeramente, no tiene que ser explosiva ni inflamable por sí mismo o en contacto con el aire. Tiene que tener elevada temperatura crítica a su condensación al ambiente, volumen específico reducido, tiene que ser nocivo para la salud, tiene que tener un olor característico o también justamente
al escape, o sea que su olor no tiene que ser tampoco desagradable si hablamos de salud. Tiene que tener estabilidad química, presiones o variaciones de presión y temperatura. No tiene que corroer los metales por el cual está circulando. Tiene que ser individualizado en caso de escape. Tiene que tener bajo punto de ebullición o condensación también y alto calor latente de vaporización. Entonces, esto posteriormente a los freones vemos, según la nomenclatura, que X es el número de carbono menos 1, Y es el número de hidrógeno más 1 y Z en la misma cantidad. En donde vemos que el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es el carbono, el segundo es el hidrógeno y por el tercer puesto está el flúor. Y en caso de que haya lugares que completar con cloro, vamos completando si son freones, o sea, es clorofluorcarbonados denominados los freones. Entonces, si vemos este gráfico, este ejercicio donde dice, ¿verdad?, que se esquematiza el refrigerante del R125. Entonces, si vamos a la nomenclatura anterior, que dice, este es el gráfico ya. Dice 1, 2 de carbono. Entonces dice, si era carbono, era menos 1 o era más 1. Entonces, vamos a ir viendo que justamente según el radical, era R125 y tiene un carbono, es X, Y y Z. Entonces, un carbono más 1 son 2 carbonos. Y 2 hidrógenos es el segundo, entonces menos 1 según la nomenclatura, menos o va a quedar un hidrógeno y la misma cantidad de flúor. Y eso es lo que se grafica, 2 de carbono, que son estos dos, 1 de hidrógeno y 5 de flúor, ¿verdad? Entonces al tener el R125 se usa directamente esa nomenclatura. Y si hablamos aparte, entonces sería distinto, ¿verdad? Bueno, y como está mostrando justamente el de los freones, está también el otro lado, ¿verdad? Una vez que tenemos el gráfico que muestra justamente 1, 2 y 3 carbonos, entonces estos 3 carbonos menos lo que va a ser justamente la nomenclatura, menos 1, va a quedar en 2 de carbono, ¿verdad? 2 de carbono y aquí tenemos solamente 1 de hidrógeno, entonces 1 de hidrógeno y la nomenclatura inversa va a ser sumado, entonces va a ser 2. Y la misma cantidad de flúor, que en este caso son 4. Se va a quedar en R224. Bueno, entonces es solamente eso. Y aquí vemos justamente ese ciclo termodinámico relacionado justamente ya a las máquinas frigoríficas que estuvieron viendo ustedes también, de acuerdo a la entropía y entalpía que puede tener, ¿verdad? Donde vemos que de B a C se comprime el amoníaco dentro de lo que es el evaporador y se eleva la temperatura y la presión posteriormente. Entonces, la presión y la compresión es constante y se está cediendo esa temperatura, o sea, se está sacando, ¿verdad?, el calor dentro del evaporador. Posteriormente, entonces, ya el refrigerante se expande con el calor que está sacando y posteriormente, entonces, se va a vaporizar en un condensado, ¿verdad? O sea, que se lleva prácticamente en un compresor otra vez para poder licuar ese refrigerante, ¿verdad? Los métodos de producción del frío, que es de máquina de compresión, absorción y eyector. Y también esto es de acuerdo al dispositivo que utiliza. Si se habla de máquinas de compresión es porque utiliza un compresor. Este compresor justamente es el principal protagonista, ¿verdad?, de este tipo de máquinas. El absorbedor en este caso es una suma de un separador y lo que es la parte de un mezclado de absorción. Y por último, el eyector tiene también un difusor, o sea que lo que tiene es un eyector en donde se hace pasar el refrigerante y en este caso lo que hace es prácticamente
bajar la presión y la temperatura también para poder vaporizar en forma de lluvia también lo que es ese refrigerante, el amoníaco dentro de este eyector. Entonces, una de las primeras máquinas que vemos justamente es la máquina frigorífica ya de industrial, en donde se puede ver el evaporador, el compresor, el condensador, donde se acumula el amoníaco y una válvula de expansión que ingresa en el evaporador. Entonces lo que se hace es licuar el amoníaco que sale del evaporador a menos 12 a una presión de 1.38 atmósferas. Se licua, se saca a 100 grados Celsius a una presión de 10.9 atmósferas. Pasa al condensado que le envuelve en forma de lluvia el agua, el aire, que es el otro refrigerante que va a condensar el amoníaco que atraviesa este serpentín del condensador y va depositándose en un depósito de refrigerante donde tiene un nivelador donde se puede saber cuánto de refrigerante tiene nuestro circuito de máquina, cámara frigorífica. Y también una bandeja donde va juntando el agua o el otro tipo de refrigerante que envuelve los serpentines del condensado para poder recircular y volver otra vez, ¿verdad? Arriba para poder condensar el refrigerante interno. Aquí ya sale a una temperatura que de 100 va a bajar prácticamente a 23. Esto posteriormente, 28 realmente es. Esto ingresa en la válvula de expansión y como el diámetro es muy fino, como el tamaño de un alfiler aproximadamente, baja la presión y la temperatura a menos 15, prácticamente ingresa de nuevo al evaporador y quita el calor dentro de ella, perdiendo aproximadamente ya 3 grados porque sale a menos 12 prácticamente ya nuestro amoníaco ya con el calor. Posterior a esto tenemos la otra máquina que es de compresión por salmuera. La diferencia es en el evaporador que está sumergido en salmuera. Esto se tiene un recirculado de la salmuera que se hace justamente la renovación de salmuera. Y posteriormente también tiene el mismo circuito. Una vez licuado, se condensa. Una vez condensado, se va a la válvula de expansión y llega al evaporador. Aquí lo que hace la salmuera es mantener o bajar el punto de condensación del agua para que el refrigerante interno del evaporador trabaje, ¿verdad?, de forma más minuciosa dentro de ella y pueda quitar la mayor cantidad de calor dentro del evaporador. Y el último de las máquinas es por absorción, que también les dije no tiene un compresor. El dispositivo aquí central es el dispositivo de absorción y el separador. Y aquí lo que tenemos es el amoníaco, se mezcla con agua. Una vez mezclado, se va al separador donde tenemos una llama o el calor que le suministramos. Y por diferencia de densidad entre el agua y el amoníaco, sube primero el amoníaco, va al condensador, se condensa, va a una trampa, que en este caso no es una válvula de expansión, sino una trampa, una reducción de la velocidad en la que va a ingresar nuestro amoníaco y hace que ingresa de forma minuciosa dentro del evaporador para quitar el calor y vuelve otra vez a ese dispositivo de absorción para repetir todo el ciclo. Esto se utiliza directamente también en lo que son las máquinas de aire acondicionado. La diferencia reside en que este aire acondicionado de ventana, lo que nosotros vemos es todo este dispositivo que por lo general en el split está separado en dos máquinas. Esto está en uno. El aire que tenemos en nuestra habitación toca las serpentinas del evaporador y prácticamente hace una transferencia de calor, de energía. Y lo que hace es que ese aire caliente, ¿verdad?, que tenemos internamente en las habitaciones, le baja la temperatura y devuelve a la habitación. Mientras que al tomar el calor, el refrigerante de ese calor que le envuelve, porque toca ese aire que está tocando los serpentines del evaporador, entonces esto va directamente al compresor, ¿verdad? Del evaporador va al compresor
y se enfría prácticamente ya posteriormente en el condensado a través de unas aletas. O sea que refrigerante se puede usar por las aletas o por el condensado, puede tener otro tipo de refrigerante. Y posteriormente ingresa nuevamente de acuerdo al circuito por una válvula al evaporador para que pueda tocar otra vez el aire que está internamente. Esto fugazmente ocurre, ahora se repite el ciclo en unos segundos. Esto se puede hacer de acuerdo a la dimensión de la habitación, cuántos BTU se necesita en cada habitación también. Y las pilas de hidrógeno, como dice su nombre, es justamente el ingreso del hidrógeno dentro de uno de los puntos para la pila de combustible en el ánodo. Se divide el electrón y en este caso también se va el protón en el electrolito y el electrón prende prácticamente nuestra lámpara, y mientras que el protón se junta con el oxígeno que se ingresa hacia el lado del cátodo y se tiene vapor de agua prácticamente como residuo y también calor. Entonces, algunos métodos de obtención del hidrógeno se tienen que saber para las pilas. Puede ser por hidrocarburos, por alcohol, por hidrógeno, fotólisis de agua, electrólisis, que es el más utilizado, ¿verdad? Donde se va sacando el hidrógeno y el oxígeno del agua para poder obtener solamente hidrógeno. Y esta es la reacción general de la pila. En el ánodo solamente se tiene el electrón, ¿verdad? No se saca el protón y el electrón. En el cátodo, entonces, del oxígeno se suma, ¿verdad?, con el protón y se tiene el vapor más los dos electrones sueltos. Y la reacción global sale entonces que el hidrógeno más el oxígeno da vapor de agua. Y lo que vemos justamente aquí. Ingresa nuestro hidrógeno, se divide en electrón y protón, prende la lámpara, el otro pasa por la membrana protónica y se une con el oxígeno para dar vapor de agua como residuo. Y eso sería la parte esta del eje 4 como una síntesis, como les dije. Ahora tienen tanto en el material como un video correspondiente solamente a lo que es esta unidad. Así que cualquier duda tienen que consultar. Hola, Marcos. Marco. ¿Qué tal? Aprovechando tus extensiones de prórroga. También en este tenés en elementos hasta el 10 de junio. ¿Sí? Tenga que aprovechar porque si no, no vas a conseguir nunca tampoco proceso para venir a rendir y pasar ya. Ya es hora. Sí, así es. Así que si no tenés dudas, libre. Hace que tu tarea, pero consulta en tu caso. Sí. Dale, profe, gracias. Dale. Nos vemos mañana. Dale. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.